Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es miércoles 10 de julio y el día viene con ilusión, con fuerza y con resaca futbolera. España a la final. España 2, Francia 1. Generación de campeones que tendrá una nueva cita con la historia del deporte el próximo domingo en Berlín. Con 16 años, casi 17, Yamal se ha convertido en el jugador más joven en marcar una pelota, pero también el más joven en acudir a la final. Hay hambre de gol, hay hambre de victorias. España llega a la final ganando 6 de 6 y falta por ver quién estará al frente de nuestra selección este fin de semana. Así que desde aquí, muchos nervios y mucha suerte. Más allá del campo de juego, en los mercados crecen las dudas sobre los resultados empresariales. Ayer, una serie de advertencias alimentaron el temor a que la campaña de resultados del segundo trimestre pueda traer malas noticias. BP avisó de que espera que los menores márgenes de refino y la debilidad del comercio del petróleo afecten a sus beneficios. La británica Indivior anunció la futura suspensión de las ventas de su medicamento para la esquizofrenia y Dassault avisó de menores beneficios de lo previsto. Veremos qué dicen las empresas cotizadas y veremos si ponen fin a un primer semestre de auténtica gloria en las bolsas, gracias a la expectativa de bajadas de tipos de interés en la recta final de 2024 que alimenta y que beneficia a los activos de riesgo. Ojo al petróleo, su precio sube con la llegada del verano. Se espera que la demanda de gasolina y combustible para aviones crezca en las próximas semanas. En las últimas 4 semanas, Estados Unidos ha importado un 9% más de crudo que en el mismo periodo del año anterior y los operadores pronostican un precio por encima de los $90 en el corto plazo. Inversión y también empleo. ¿Sabía usted que España es el 8º país de la OCDE donde más cae el salario real desde el COVID? Hay 2 lastres en nuestros salarios. Uno es la inflación y el otro son los impuestos. Nuestros salarios tienen hoy menos capacidad de compra que hace 5 años, a pesar de medidas como la subida del salario mínimo. ¿Tendrá algo que ver en nuestro menor poder adquisitivo que el Ejecutivo no haya deflactado el IRPF para compensar la escalada de la inflación en estos años? En los salarios pinchamos, pero en la jornada laboral tropezamos. La COE recuerda que 12 millones de asalariados trabajan para empresas con jornadas laborales semanales ancladas en el máximo legal, sobre todo hostelería, turismo, comercio y agricultura. En estos sectores predominan empresas de pequeña y mediana dimensión con márgenes estrechos que no pueden asumir más costes por el lado del empleo. Veremos si Gobierno y patronal llegan a un acuerdo con la rebaja de la jornada laboral que se está convirtiendo en la canción del verano. Ya sabe, un pasito para adelante y 2 para atrás. Y en Argentina se ha celebrado la firma del Pacto de Mayo. Es un acuerdo entre distintas fuerzas que componen el país que intenta marcar el inicio de una nueva etapa. Entre los invitados, expresidentes, empresarios, sindicatos, gobernadores, legisladores, también jueces. El pacto propuesto por el gobierno argentino son 10 puntos para lo que dice Milei, sacar a Argentina adelante. Entre ellos, reducción del gasto público, rebaja de impuestos, reforma laboral, reforma de las pensiones que respete las aportaciones de los trabajadores, apertura del comercio, equilibrio fiscal innegociable. La música suena bien y de momento, en estos 6 meses al frente del Ejecutivo, Milei ha logrado desacelerar la inflación y realizar un ajuste importante al gasto público. Sin embargo, hay algunos nubarrones como la recesión económica con una caída del 5% del PIB y el desempleo que ha crecido casi un 8% en los 3 primeros meses del año. Así viene el día. Es miércoles 8:05, titulares. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales.
La inflación se modera en China en el mes de junio. El IPC en el gigante asiático crecía un 0,2% interanual en el sexto mes del año, retroceso de 1/10 respecto a mayo y también 1/10 por debajo de lo esperado. Desde el Servicio de Estadística chino apuntan a factores estacionales para explicar estas cifras, como el descenso significativo en las verduras frescas, cuyo precio caía un 7,3%. La inflación subyacente ha aumentado un 0,6% interanual en junio, mismo dato que el registrado en mayo. Hoy se ha publicado el IPC en China y mañana tocará inflación en Estados Unidos, pero mientras la Reserva Federal espera más cifras para bajar los tipos de interés. Jerome Powell asegura que la Fed ha logrado un progreso considerable para devolver la inflación al objetivo del 2%, aunque reconoce que mantener los tipos de interés demasiado altos durante demasiado tiempo podría poner en peligro el crecimiento económico. Seguimos tomando decisiones reunión a reunión. Sabemos que reducir demasiado pronto o demasiado la moderación de las políticas podría detener o incluso revertir el progreso que hemos visto en materia de inflación. Al mismo tiempo, a la luz de los avances logrados, tanto en la reducción de la inflación como en el enfriamiento del mercado laboral en los últimos 2 años, la inflación elevada no es el único riesgo que enfrentamos. Reducir la moderación política demasiado tarde o demasiado poco podría debilitar indebidamente la actividad económica y el empleo. Antonio Garamendi asegura que la reducción de la jornada laboral supone regalar días de vacaciones a los trabajadores. El líder de los empresarios vuelve a cargar con dureza contra la norma que quiere aprobar el Ejecutivo durante su intervención en la Asamblea General de la COE. Dice Garamendi que es un regalo por decreto de 12 días de vacaciones y aunque reconoce que la COE sigue dispuesta a negociar, eso no significa tener que decir siempre que sí. No sé si os dais cuenta que esa decisión, haciendo un cálculo rápido, lo digo para que equivale a regalar casi por decreto 12 días de vacaciones pagadas al año, pagadas por la empresa. Y sin embargo, lo voy a poner porque hablamos de los pequeños, pero no hay ninguna sensibilidad alguna con las empresas que contratan con la administración, que siempre lo reclamamos. Yo creo que las empresas hemos aguantado el tirón y nos merecemos un respeto. Nombre propio del día, Puig entrará en el IBEX 35 el próximo 22 de julio. La empresa de moda y perfumería va a sustituir a Meliá como integrante del principal índice bursátil español a partir del lunes 22, tras la decisión del Comité Asesor Técnico del IBEX en su reunión extraordinaria. Pablo García es director de Divacons Alpha Value. Claramente siempre Puig ha sido un candidato para IBEX, ¿no? por su tamaño, y es una gran compañía bien gestionada en un sector que, bueno, quizá al momento no haya sido el más idóneo, por eso la cotización pues tampoco ha tenido un comportamiento, está en estos 25,4 euros por acción. Todo el sector de cosméticos, fragancias, etcétera, está en esas dudas de hacia dónde evoluciona el consumo en Europa y a nivel mundial. Pero hablamos de un tamaño de 14.500 millones de euros, con lo cual es candidato sí o sí. También habrá cambios en el IBEX Medium Cap, donde Meliá sustituye a Talgo, y en el IBEX Small Cap, donde Renta Corporación será sustituido por Talgo. Inditex anuncia su entrada en el capital de la startup norteamericana Gally, que cuenta entre sus principales inversores con Sam Altman, consejero delegado de la dueña del ChatGPT, de OpenAI. La textil gallega mantiene su ambición de seguir aprovechando oportunidades en todos sus mercados y tiendas, tanto físicas como online, y vislumbra un futuro de transformación, aunque sin perder de vista su legado. Óscar García Maceiras es el consejero delegado del grupo Inditex. Estamos desarrollando un plan de fortalecimiento de nuestras capacidades logísticas que implicará una inversión entre 2024 y 2025 de 1.800 millones de euros. 900 millones cada uno de esos 2 años. Más del 90% de esa inversión se realizará en España. Inditex ha aprobado en su Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo de 1,54 € por título. También ha nombrado a la expresidenta de Sareb, Belén Romana, como consejera independiente, y a Flora Pérez, esposa de Amancio Ortega, consejera dominical. El Tesoro reduce el interés de las letras a 3 y 9 meses a mínimos en un año. Concretamente, la rentabilidad marginal de las letras a 3 meses se ha situado en 3,32% y la de las letras a 9 meses en el 3,41%. Son datos de la última subasta del Tesoro. Se han colocado 2.031 millones de euros, cifra dentro del rango medio previsto. Y a pesar de reducir el interés, la demanda de los inversores por los títulos de deuda españoles sigue siendo elevada, cercana a los 5.000 millones de euros.
Más cosas, las bolsas arrancan con mucha indefinición este miércoles. Tras esas palabras ayer de Jerome Powell. Si nos fijamos en los futuros estadounidenses, los tenemos muy planos y con signo dispar. Destaca la caída para el futuro del Dow Jones del 0,09 y la subida para el futuro del Nasdaq del 0,13%. Aquí en el viejo continente también movimientos muy estrechos con caída para el futuro del DAX y del CAC 40 de París del 0,10%. Destaca el avance para el FTSE británico, su futuro arriba un 0,09, todo ello después de una jornada de caídas en la que el IBEX terminaba con un recorte del 1,1% hasta los 10.900 puntos. En Asia el cierre va a ser también mixto. Vemos avances a esta hora para el Nikkei de Tokio de medio punto porcentual, caída del 0,45 para Shanghái. En el Hansen se está experimentando un recorte del 0,29%. En la agenda del día, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, publica su informe mensual sobre la situación del mercado del crudo. Y a esta hora estamos viendo caída del 0,63% para el crudo Brent, el de referencia aquí en Europa, $84,13 el barril. West Texas, barril de referencia en Estados Unidos, caída del 0,57, perdiendo los $81, 80,95. Aquí en nuestro país hoy vamos a conocer datos de cuentas financieras de la economía española del primer trimestre que publica el Banco de España. En Italia hay dato de producción industrial, mientras que en Estados Unidos dará cuenta del índice de solicitudes de hipotecas. Es miércoles 10 de julio. Hay más noticias que completan los titulares de este día. El Partido Popular exige al Gobierno un fondo de contingencia para acoger menores no acompañados. Según el portavoz popular Borja Semper, el fondo tiene que tener dinero suficiente para las autonomías porque dice si no se dan medios estarán generando condiciones de inseguridad ciudadana, y defienden los populares que el acogimiento debe producirse en todas las comunidades sin excepción. El Gobierno central no ha cumplido con sus obligaciones en materia de migración y control de fronteras, ni ha favorecido el reagrupamiento de los menores con sus familias cuando así lo marca el interés superior del menor, siendo esta una de sus competencias. Tenemos un Gobierno irresponsable también en materia migratoria que juega a la división para tapar su inacción, su inoperancia. Los menores no acompañados no son paquetería express, no son bultos. Y en este sentido quiero decirles también que ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del Gobierno. Begoña Gómez no tendrá que acudir el próximo lunes a los juzgados para estar presente en la declaración como testigo de Juan Carlos Barrabés. El alta médica del empresario hace innecesario que la esposa de Sánchez tenga que acudir al juzgado. Previamente el juez había avisado a Gómez que de no asistir o no alegar una causa justa para su ausencia podría dictar una orden de detención, algo inaudito según el ministro de Transportes, Óscar Puente. Para mí es una situación absolutamente inaudita, ¿no? Y además carente de cualquier base legal. La asistencia a la declaración de un testigo en una prueba preconstituida es un derecho de la investigada, no es una obligación. Por tanto, su presencia es voluntaria. Si ella quiere estar, estará, y si no quiere estar, nadie le puede forzar a hacerlo. Y Pedro Sánchez pide a la OTAN enviar un mensaje contundente de unidad y de cohesión. Palabras del presidente del Gobierno en el marco de la celebración de la cumbre anual de la Alianza Atlántica, que coincide con su 75 aniversario. En la ceremonia de conmemoración, el anfitrión, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba un fuerte refuerzo de las defensas aéreas de Ucrania por parte de los aliados. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Ruta 42. Los sábados, a las 8 de la tarde,
en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín. Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo. Que llueva, que y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. El verano siempre tiene sus heladitos, su solecito y sus planes para escapar del calor. Pues en Faunia tenemos un plan muy fresco para disfrutar en familia. Ven a bañarte con osos marinos en la bahía de Steller. Refrescarse junto a estos animales tan cariñosos y juguetones harán que este día sea inolvidable en Faunia. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la Tertulia Capital. Tertulia Capital en Radio Intereconomía, son las 8:16 de la mañana, 7:16 en Canarias. Me acompaña Ismael García Santos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Qué ¿Vacaciones para cuándo? La semana que viene. ¡Ay! Bueno, las preguntas difíciles para Ismael, ¿eh? Sí, que se gane las vacaciones. José Luis Fernández Santillana, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Tú cuántos días de vacaciones tienes? Bueno, yo puedo tener 365, soy un feliz jubilado que disfruto de mi trabajo porque sigo trabajando, o sea, con lo cual, nada, estoy encantado de la vida. O sea, tú te organizas, ¿no? Yo me organizo, sin problema, ¿no? Pero en agosto nos iremos unos días fuera. Bueno, y me acompaña Carlos Arenas, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Susana. ¿Y tú también te organizas? ¿Cuántos días de vacaciones tienes al año? Pues me cogeré 2 semanitas en agosto. Y añadido nada, ¿no? De momento eso. Bueno, va con intención la pregunta, porque quiero que escuchéis a Antonio Garamendi. No sé si os dais cuenta que esa decisión, haciendo un cálculo rápido, lo digo para que equivale a regalar casi por decreto, 12 días de vacaciones pagadas al año, pagadas por la empresa. Y sin embargo, lo voy a poner porque hablamos de los pequeños, pero no hay ninguna sensibilidad alguna con las empresas que contratan con la administración, que siempre lo reclamamos. Yo creo que las empresas hemos aguantado el tirón y nos merecemos un respeto. Bueno, son declaraciones de Garamendi, porque está muy vivo el debate sobre la rebaja de la jornada laboral semanal. Hay cierta tensión entre el gobierno, entre la patronal, primero un ultimátum, después que vamos a flexibilizar, y ahora Garamendi suelta esto. No han sido, José Luis, muy afortunadas las declaraciones de Garamendi. Yo creo que no. Se puede decir de otra manera. Se puede decir de otra manera, claro. ¿no? Porque es que por esta regla de 3, en el fondo, oiga, es que la gente no puede reducir 10 minutos o 12 minutos diarios, porque hay un escalón, pasamos a 38 horas y media, ¿no? Con lo cual, eso estaríamos hablando de 10, 12 minutos todos los días de reducción de jornada, pero eso es el margen que dan incluso los tribunales que tienes para llegar al trabajo o a tu puesto de trabajo. Con lo cual yo creo que el problema es más de fondo, ¿no? O sea, el problema tiene que ver, primero, porque no todos los sectores son iguales y que a mí me parece que el campo habitual o normal para reducir la jornada sería el ámbito de la negociación colectiva y dejar que los agentes sociales nos pongamos de acuerdo en cada ámbito, pero bueno, el gobierno tampoco pasaría nada porque fijase una jornada máxima semanal, pero no la jornada semanal. Es decir, aquí hay un pequeño matiz entre una cosa y otra. A partir de ahí, la media en España ahora mismo, los datos que da Eurostat, está en torno a 38,6. Esa es la jornada media que se está realizando ahora mismo, con lo cual tampoco es para... Y si nos vamos a los ámbitos de jornada efectiva que se está realizando, no llega a 32 horas. Entonces, oiga, pues tenemos margen, ¿no? A mí lo que me preocupa es que después de 40 años que llevamos con la jornada de 40 horas,
las formas de producir, las formas de reactivar la economía o de mejorar la producción han cambiado y hay que adaptarse. Seguramente no hay actividad económica para sustentar las 40 horas y eso es lo que a mí me preocupa, ¿eh? Claro. Esa es la clave. Además, yo digo lo de siempre, es que este tipo de medidas no son más que demagogia pura y nada más. Estamos vendiendo la cuestión de que estamos protegiendo a las personas y no estamos protegiendo a las personas. No estamos protegiendo a los trabajadores cuando en España todo el mundo ha tenido una pérdida de poder adquisitivo de 2,5 puntos. Entonces, y hay una cosa, que tú puedes forzar por decreto este tipo de medidas, pero las consecuencias las tiene cada uno en su casa. Es decir, los empresarios harán en su casa lo que tengan que hacer y al final lo va a pagar precisamente aquellos a los que quieres defender. Y eso es lo que no se puede consentir. Y insisto, es por un lado demagogia y por otro lado no querer entrar a trabajar, como estábamos hablando, con la posibilidad de acuerdos generales colectivos que se pueden segmentar incluso por zonas, por tipos de actividad, etcétera. Pero claro, eso es mucho trabajo. Sí, si la productividad en España lleva estancada muchos años y lo que hacemos es reducir el número de horas manteniendo los mismos salarios, la productividad va a caer más, con lo cual los salarios todavía van a caer aún más. Adicionalmente, esta medida, desde luego, está muy lejos de favorecer a los más necesitados. Hay muchas personas que necesitan trabajar más horas para poder llegar a fin de mes y les estamos prohibiendo por ley que hagan eso. No. Cuando las horas efectivas, como bien mencionabas, son inferiores. Entonces, ¿por qué, si las horas efectivas son inferiores, vamos a limitar a aquellas personas que por lo que sea tienen un sueldo que no llegan a fin de mes, trabajar las horas que quieran? Que el matiz es que lo que se está hablando, por eso yo puedo insistir en el matiz, es fijar la jornada máxima, no la jornada que tú realizas. Porque a mí, yo digo, hay mucha gente que quiere trabajar más horas, pero por querer trabajar más horas no quiere decir que tú trabajes 50 horas. Tienes que tener un tope en un momento determinado. El problema de fondo es que yo creo que ahora mismo, tal como se está produciendo o cómo han cambiado las formas de producir, no hay capacidad para dar jornadas de 40 horas a toda la población. Es que no la hay. Este es el problema de fondo, no nos engañemos. Entonces, a mí me parece que la cuestión es, oiga, toda esta gente que ahora mismo está con contratos a tiempo parcial, que es una gran mayoría, es decir, vamos, los contratos indefinidos que se están firmando cada mes no llegan al 40%, 38% más o menos son... Bueno, digo que tienen jornada completa de trabajo, con lo cual tienen más de un 42% de la gente que está, casi un 62% de la gente que está con jornadas parciales. Esa gente, claro, no es lo mismo trabajar 2 horas que trabajar 6. Y sigue siendo 2 jornadas parciales. Claro, una jornada parcial es un salario parcial. Y esta es la clave. Más de 700.000 personas pluriempleadas tenemos en España ahora mismo. Este es el dilema. Entonces, ¿qué pasa? Que una reducción estructural de la jornada semanal, la máxima, automáticamente llega a que toda la gente que tiene jornada parcial es un incremento salarial. Si yo reduzco la jornada un 4%, que es más o menos pasar de las 40 a las 37,5, automáticamente va a suponer un incremento en toda la gente que está con jornadas parciales de ese 4% adicional al que tuviesen de manera ordinaria. Esto es lo que no está contando la patrona, hay que decir las cosas claras cuando hablamos del coste laboral. Oiga, el tema es ¿por qué hay tanta gente contratada a tiempo parcial? Esa es la pregunta. Claro. ¿No hay abuso a veces de este tipo de contratación? ¿Y cuál es la respuesta? Yo creo que a veces sí hay abuso. Hay personas que amarran y en vez de contratar las 8 horas, contratan 6 y luego está, oye, ¿te puedes quedar una horita más por si acaso? Porque sí, esto está pasando. Es que es así. A ver, es lo que está pasando. Es que es así. Es España. Es España, hay que contar con... Pero esa es la realidad, pongámoslo encima de la mesa y hablemos. Páguense esas horas extraordinarias. Bueno, extraordinarias u ordinarias, porque hay un tema que se habla muy poco, que va ligado a la contratación a tiempo parcial, que son las horas complementarias, que son las que el empresario te puede ofrecer adicionales sin superar la jornada máxima. Y eso tiene un plazo para hacerlo. Yo te contrato por 6 horas y cuando tengo una punta de producción, por decirlo así, te digo que me hagas 2 más. Esta es la cuestión. Eso se puede hacer con aquella gente que tengo con un contrato de tiempo parcial de carácter indefinido. Es decir, con los más vulnerables. Claro, es que está... Claro, por eso decíamos antes que esta medida va a afectar principalmente a aquellas personas que sean menos productivas. Va a afectar en general a todos porque la economía, los trabajadores en general, al tener menos horas trabajadas, que luego veremos si efectivamente, como las horas trabajadas efectivas ya son menores, veremos si efectivamente se reduce el número de horas. Pero desde luego, si van a pagar lo mismo y vamos a trabajar menos, eso es
menor productividad. Menor productividad significa menores salarios. Pero no necesariamente. O sea, digo, lo de la productividad, esta es la gran panacea del mundo mundial. Es decir, vamos a ver, la productividad ha caído, ¿por qué? Porque tenemos más gente teóricamente ocupada que horas trabajando. Y esta es la clave. Es decir, si yo tengo más gente que teóricamente supone que está trabajando, pero trabaja menos horas, la productividad decae. Si tú lo que haces es acortar el número de horas que se trabajan, y de alguna manera haces que la gente tenga jornadas más completas, teóricamente la productividad automáticamente va a subir. Esto es una regla bastante elemental. Pero el tema de fondo sigue siendo que no nos dicen la verdad, ni unos ni otros. Porque todo el debate de fondo con el tema de la reducción de jornada no está tanto en si yo paso en un año, este año 2024, pasaría a 38 horas y media, oiga, que estamos ya en el mes de junio, ¿eh? Es decir, que si esto entra en vigor en septiembre, vamos a ver si hay mayoría parlamentaria para sacarlo adelante, que eso es otra, que yo creo que estos partidos tan progresistas como es el PNV y Junts no están mucho por la labor, y los votos cuentan. Pero dicho esto, oiga, ¿qué vamos a tener? 3 meses de reducción de jornada. Hoy hablabas también de el abuso de los contratos a tiempo parcial. ¿Por qué? ¿Y esto cómo se soluciona? Bueno, ¿por qué? Porque salen más baratos, precisamente porque la gente acaba haciendo más horas de las que les pagan, y eso cuando miras la estadística de coste laboral que saca el INE todo cada trimestre, ves automáticamente cómo el coste de una hora, de la misma hora, de una hora de trabajo a tiempo completo, es 6 euros más cara que esa misma hora si se trabaja a tiempo parcial. Oiga, pues ya está. Aparte que hay una cosa muy importante que lo que comentábamos antes. Las personas a las que se pretende defender son las personas que más van a ser castigadas, porque ¿a quién se hace contratos parciales? ¿En banca? ¿En temas financieros? No. En hostelería, en temas... Es decir, el perfil de las personas que van a estar perjudicadas es un perfil, vamos a llamarlo, más popular, por así decirlo. Sí, de menor cualificación en muchos casos. Claro, ¿no? Entonces lo fácil es hacerles un contrato de 6 horas, luego decirle, quédate una horita, que esa horita te la pago de otra manera, la otra persona necesita el dinero, lo va a coger como sea, y eso no va a reflejarse ni en impuestos ni en ningún sitio. Entonces lo que estamos haciendo es hacer una resiliencia del sistema y lo estamos agrandando más todavía, en vez de solucionarlo. Claro, las regulaciones, en vez de ir a menos, cada vez van a más. Entonces, los problemas estructurales que tenemos en España por las enormes rigideces que hay en el mercado laboral, que estamos totalmente encorsetados, en vez de solucionar flexibilizando este mercado, tratamos de añadir a los errores que han producido esas regulaciones más regulación ulterior. Me voy a publicidad, a la vuelta. Resulta que el poder adquisitivo de los españoles está en niveles de hace 5 años. Lo dice un informe de la OCDE. En parte ese poder adquisitivo se ha reducido por la inflación y también por la baja productividad de nuestro mercado laboral. Y la subida de impuestos. Y la subida de impuestos. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué consecuencias tiene que nuestro poder adquisitivo sea mucho menor que hace 10 años, que estamos a niveles de hace 5 años? Esto no avanza. Publicidad y me lo contáis. Y seguimos aquí en Capital Intereconomía. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Si te interesa el sector del hidrógeno, te esperamos el próximo 8 de octubre en el Hotel Meliá Castilla de Madrid. PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno, es una jornada exclusiva para profesionales de la industria donde podrás presentar tu empresa o proyecto mediante una ponencia ante un público muy especializado. Multiplica tus oportunidades de negocio y mantente al tanto de las nuevas tendencias en la 5ª edición del PMH2, Encuentro Sectorial del Hidrógeno. Visítanos
Síguenos en pmh2.com o llama ahora al 91 804 53 72 y disfruta de grandes oportunidades. pmh2.com 91 804 53 72. Únete a la revolución energética el próximo martes 8 de octubre en Madrid. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, el poder adquisitivo de los españoles está en niveles de hace 5 años. Según la OCDE, estamos ahí en el puesto 7-8 de los países de la Unión Europea. No levantamos cabeza por la subida de impuestos y también por la inflación. ¿Tiene algo que ver, Carlos, el hecho de que el gobierno no haya deflactado en el IRPF la inflación? Si hubiera deflactado, nuestro poder adquisitivo no estaría tan dañado, tan perjudicado. Totalmente, Susana. Estaría dañado, seguiría dañado, pero desde luego no tanto. La no deflactación del IRPF es prácticamente, perdón por la expresión, pero me parece vergonzoso, porque estamos en niveles máximos de recaudación el año pasado, pero es que este año también, y seguimos sin deflactar el IRPF, cuando precisamente la inflación a quien más afecta es a las personas que menos poder adquisitivo tienen. Entonces, esto me parece vergonzoso. Un gobierno que se dice de clases medias bajas, lo primero que tiene que hacer es deflactar el IRPF. Y, por supuesto, ese informe, que no es el único informe que lo dice, hay más informes que hablan de esta pérdida de poder adquisitivo. Pero es que si nos vamos ya a datos de la tasa AROPE y la desglosamos por carencia material, vemos cómo se ha incrementado muchísimo. Entonces, bueno, ¿qué dicen esos datos? Porque lo comentabas fuera de antena y son espeluznantes. Duros. El porcentaje de familias con hijos que no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, que no pueden comer carne y pollo al menos 2 veces a la semana, hemos pasado de niveles del 10-15% a niveles del 30% en algunos casos, en algunas tasas de carencia material. Entonces, eso es muy preocupante. Entonces, que a la gente, que muchas personas tienen que tener 2 trabajos porque no llegan a fin de mes, porque tienen mayores dificultades para llegar a fin de mes, y ahora les estamos diciendo que encima no pueden trabajar todas las horas que quieren, que decimos que la economía va como un cohete y la gente ve que no puede llegar a fin de mes, que no puede mantener su casa con una temperatura adecuada, que no puede comer carne y pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dices, bueno, basta ya, por favor, basta ya. José Luis. Bueno, lo que ha pasado es una cosa tan simple como que cuando tú descuentas la subida del IPC a las subidas nominales de los salarios, de las nóminas, te das cuenta que ha habido una pérdida real de poder adquisitivo, es decir, los precios han subido más que los salarios, digo, para entendernos todos de manera más coloquial. Bueno, esta es la situación que hay, estamos hablando de 5 años. Si no vamos a los niveles de renta per cápita, estamos en niveles de hace 10, o sea, estamos en el entorno todavía peor, ¿no? Es decir, somos de los países que menos o que hemos retrocedido en este ámbito, ¿no? Es que estamos... O sea, el problema de fondo, y a mí me gusta mucho hablar de renta disponible porque es lo que le queda a la gente después de pagar los impuestos, básicamente, ¿no? Entonces, si a ti te han subido los impuestos de manera directa o de manera indirecta por esa no deflactación de las tablas, bueno, pues al final lo que te encuentras es que al final de mes, si antes te quedaban 10, ahora te quedan 8. 8 para pagar algo que todavía te cuesta más caro, porque no olvidemos que la inflación es algo que se va acumulando mes tras mes y año tras año. Es decir, cuando dicen, este mes la inflación... No, ha subido menos, pero ha subido, o sea, todo lo que sea. Este es el tema de fondo. Entonces tenemos una situación que afecta muy directamente al bolsillo de la gente, y eso quiere decir que la gente va a consumir menos, porque tiene menos liquidez para hacerlo, al tener menos renta disponible, si se consume menos la demanda interna cae, y eso afecta directamente al PIB. Es decir, el crecimiento del PIB que estamos manteniendo es un crecimiento artificial, no producido por las rentas
de los trabajadores o las rentas de los autónomos, sino por el ingreso o por la generación de la deuda pública. Es decir, estamos un incremento del gasto público bestial y estamos en niveles otra vez máximos de deuda pública. Este es el tema de fondo. Pero vayamos a la calle. Sí, es que, o sea, por ejemplo, el dato es espeluznante, el tema de no poder comer carne y pollo. Pero estamos en un marco en el que la inflación, seamos serios, se sigue manteniendo. Es decir, ya hemos visto el Banco Central Europeo y la Fed americana lo que están pensando. Es decir, bueno, a ver a final de año si podemos volver a hacer una rebaja, porque la realidad es que hay una resiliencia tremenda de la inflación en el ámbito del mundo occidental. Eso a calle pues afecta directamente a las personas, porque si mantenemos estos niveles de inflación y los niveles de ingresos están como están, la realidad es que mucha gente ya no es que no coma carne y pollo, es que todos sabemos lo que se gasta en una familia, en una casa para tirar para adelante. Mucha gente no puede, el día 15 del mes ya no sabe de dónde sacar dinero. Tarjeta de crédito, el que puede. Claro, luego vienen aquí los datos de que, este mes pasado precisamente ha mejorado mucho el gasto en tarjetas de crédito, claro, pero eso hay que pagarlo. Y todo lo que te endeudas hace que te reste la renta disponible para el mes siguiente. Y si sigues restando, habrá un mes en el que ya no pases del día 5. Aquí hay un factor adicional que afecta a la gente que menos renta disponible tiene. Y es que una de las cosas que más ha subido ha sido los productos alimentarios, que en los últimos 5 años han subido un 35%. La inflación acumulada en general es menor, pero la de los alimentos es de un 35%. Entonces, las personas que menos renta tienen, lógicamente destinan más proporción de su renta al consumo, y esas personas son las que están sufriendo principalmente esas subidas de precio. Bueno, antes de que os pongáis muy, muy negativos, hay algo bueno, que es la tasa de ahorro de los españoles. Resulta que ha aumentado hasta el 14,2%. Está por encima del promedio histórico europeo. Y esto se debe sobre todo a que ha bajado el endeudamiento, a que el consumo privado sufre una gran inestabilidad y también a las mejoras salariales. A ver, que os veo ya, estáis entrando como Miuras. Susana, se ha reducido el endeudamiento porque hay mucha gente que no es capaz de pagar una hipoteca. Se ha reducido mucho el número de hipotecas. Bueno, de pagar y de meterse una hipoteca. Sí. Ya se rinden, dicen, y yo luego, hasta aquí no. En economía hay una cosa que se llama el ahorro forzoso, que viene precisamente con la inflación. Cuando la gente tiene una incertidumbre económica, geopolítica, hay mucha inflación y no puede gastar tanto porque han subido mucho los precios, la gente tiende a ahorrar porque no puede consumir y para prevenir las futuras incertidumbres. Entonces es una economía que se llama ahorro forzoso. El ahorro forzoso no es una cosa precisamente buena. El ahorro que uno elige para poder invertir es una cosa fantástica, pero el ahorro por no poder gastar ya no es tan bueno. Aparte de que ese ahorro hay que ver en qué capas lo tenemos. Claro, pero el ahorro es bueno. El ahorro es bueno. Entiendo que todo en su justa medida. La inflación es buena en su justa medida. El ahorro es bueno en su justa medida. El ahorro es bueno. Porque si ahorras mucho y no gastas, no es bueno. Vale. A ver, ¿no? Sí, bueno, puedes vivir más austeramente y ya está. Puedes no tener Netflix ni tomarte todos los días. Ya, pero la economía no crece, necesitas actividad, necesitas ahí un poquito de punch, ¿no? Bueno, sí, vale, pero por generalizar, porque aquí tampoco vamos a explicar todo, pero el ahorro forzoso no viene de una decisión voluntaria, por eso se llama forzoso, y eso se estudia en las carreras de Administración y Dirección de Empresas y Economía en primero o en segundo. No, vamos a ver, es decir, este es un tema, es decir, ¿por qué la gente esas tasas de ahorro? Es decir, hay una primera parte de ahorro que viene acumulado en estos años. Porque tenemos miedo al futuro, ¿no? Bueno, hay un miedo al futuro y una cierta incertidumbre y no sé lo que puede pasar y la gente no lo ve tan bien como nos lo pinta el gobierno. Es decir, lo del cohete, más que un cohete espacial, un cohete de feria. Es decir, incluso a veces con la pólvora mojada, ¿no? Esto que hace pop y no da para más. Bueno, entonces la gente dice, bueno, pues tengo un poquito, calma. Si antes gastaba 5, ahora voy a gastar 2. Y sigo gastando. Hay una parte de ahorro que se deriva de la época de la pandemia, no se nos olvide, que un ahorro importante donde la gente no podía consumir, no podía salir, se ha quedado. Una parte de ese ahorro se ha puesto. Pero el problema es que la gente dice, bueno, ¿ya qué hago con mi ahorro? ¿Dónde lo pongo, no? Antes decía, el mercado inmobiliario, que era un tema habitual donde la gente invertía. Pues hay cierto, vamos a decir, acongoje, de quién se mete ahí por la situación que hay, que es la pequeña inversión habitual de los particulares. Entonces, lo que estás viendo, por ejemplo,
es las colas en el Banco de España para comprar deuda pública. Claro. Digo, la deuda pública española, es decir, que la que te da garantías. Es decir, el pequeño inversor se está yendo ahí a valores refugios clarísimos. Hasta que suban las primas de riesgo otra vez. Claro, y eso, perdón, los que tienen cierta formación financiera, porque el otro día salió la semana pasada el informe PISA de educación financiera en España, donde, por supuesto, estamos a la cola. Y entonces, precisamente, los que menos formación financiera tienen son aquellas personas que han tenido menos oportunidad de formarse y aquellos, suele coincidir, lógicamente, que menor renta disponible Claro, tienen. pero es que lo que dice Carlos es muy importante. El ahorro forzoso incluso ¿dónde se da? En las capas de renta media alta, que son las que pueden tener un acceso a cierto conocimiento, por ejemplo, de inversión en renta fija, y pueden tener una posibilidad de ahorro. Pero no nos olvidemos de las personas que se supone que estábamos hablando de defender. Esos no tienen renta forzosa, renta de ahorro forzosa de ningún tipo. El tema de las hipotecas, es decir, el acceso ahora mismo a la vivienda, de una forma donde... Es imposible. Donde tú ahorras en diferido si me apuras cuando te metes en la compra de una vivienda, pero te endeudas para ese tipo de situaciones, ha caído en picado. Este es el tema de fondo, ¿no? Me voy a publicidad, a la vuelta. En Argentina se ha celebrado la firma del Pacto de Mayo. Es un acuerdo entre distintas fuerzas que componen el país que intenta marcar el inicio de una nueva etapa. En ese pacto, el gobierno argentino pone sobre la mesa 10 puntos para sacar a Argentina adelante. Entre esos 10 puntos, reforma laboral, reforma de las pensiones, rebaja de impuestos, reducción del gasto público, equilibrio fiscal innegociable, apertura del comercio. La música suena muy bien. Hablamos de Argentina a la vuelta. ¿Cómo lo está haciendo Milei? ¿Qué os parece este pacto? ¿Creéis que el país puede salir de la recesión? Lleva su Producto Interior Bruto una caída del 5%, menos 5%, y el desempleo en el último mes ha crecido a un ritmo del 7%. Publicidad y me lo contáis. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Ligeras, 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 ligeras. ¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a las rebajas del Corte Inglés y mételo en una bolsa. En deportes, zapatillas de running para flotar cuando corres. En las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Del 28 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app. Veo una cosita. ¿Qué cosita es? Empieza por la letrita L. Ya lo sé. Letras del Tesoro. Si mires donde mires ves letras del Tesoro, en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Nos vamos a ir a Argentina porque se ha celebrado la firma del Pacto de Mayo. Fernando Cortiñas es profesor del IE Business School. Don Fernando, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Muy bien. Lo primero, ¿qué es este Pacto de Mayo, Fernando? Bueno, es un acuerdo que el presidente Milei quiere firmar con los gobernadores para, entre comillas, refundar la Argentina. Los puntos que uno ve sobre la mesa tienen mucho sentido común y lo que quería el presidente era lograr el acuerdo de las provincias. 19 de las 24 provincias han firmado, con lo cual podemos decir que hay un consenso respecto a cómo tenemos que encarar la Argentina del futuro, ¿no? De esos 10 puntos está la reducción del gasto público, rebaja de impuestos, reforma laboral, equilibrio fiscal, apertura al comercio internacional.
¿Es un canto al sol o ve que Milei va a tener capacidad y apoyo para seguir adelante? Si yo tuviera esa respuesta no estaríamos hablando acá, pero en principio ha avanzado bastante más que lo que tenía hace 2 meses, porque él ni siquiera había alcanzado el consenso para sacar la ley base. Tuvo que negociar y tuvo que ceder muchísimo. De hecho, este pacto él lo quería haber firmado el 25 de mayo, que es cuando empezó la Revolución de Mayo en 1810, que terminó con la independencia del 9 de julio de 1816. Dado a que él pudo firmar este pacto recién en junio, retrasó este pacto de julio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de hecho, como él habla de una refundación de Argentina, hay que entender la simbología, lo firmaron en Tucumán, en el norte de Argentina, que es coincidentemente es el lugar donde se firmó el acta de la independencia argentina, ¿no? El 9 de julio, insisto, de 1816. Entonces yo creo que el haber logrado la firma de 19 gobernadores, también más allá de querer establecer las bases con un consenso amplio, tiene una simbología política como diciendo 19 de los 24 estados federales me apoyan, ¿no? O apoyan por lo menos el programa, más que apoyarlo a él como persona. Desde diciembre que llegó al poder hasta el día de hoy, balance positivo que ha conseguido Milei. Bueno, ha conseguido poner en caja el déficit fiscal, sencillamente en gran medida por cortar las transferencias a las provincias. Usted sabe que Argentina, insisto, como tiene 24 estados federales, la aprobación de las leyes necesita una aprobación del Congreso de los Diputados, de la Cámara Baja, cuyos representantes van en proporción a los habitantes de cada provincia, pero después también necesita el apoyo, la aprobación al estilo de los Estados Unidos de la Cámara Alta, de lo que es el Senado. En el Senado, independientemente de los habitantes de cada provincia, los estados tienen 3 representantes cada uno. Eso es para que las provincias pequeñas tengan una herramienta para poder defenderse y tengan voz y frenar a las provincias más grandes. Entonces, como gran parte del déficit fiscal venía por las transferencias de la recaudación del Estado Nacional a las provincias, Milei, con el famoso no hay plata, dejó de girar dinero a las provincias. Y las provincias han demostrado capacidad de sobrevivir por sí solas. Algunas están pataleando, ¿no? Pero la mayoría han entrado en caja. Entonces, si quieren plata del gobierno central, tendrán que alinearse con los planes de refundación, por decirlo de alguna manera. Esto está generando tensiones políticas, ha caído el déficit, la inflación está bajando, no quiere decir que no hay inflación, pero en lugar de crecer de manera acelerada, está creciendo de forma desacelerada y se va ralentizando. Eso es básicamente lo que ha logrado. Hay muchos dolores y muchos caídos en el camino, la licuación del poder adquisitivo, sobre todo de los jubilados, por un lado, pero la gente, a pesar de eso, parece seguir apoyándolo, ¿no? Y además, al tener un tipo de cambio planchado, no tan planchado como se quería, la inflación en pesos se ha traducido en una inflación en dólares, con lo cual el costo de vida en Argentina se ha encarecido de manera significativa. Es decir, estoy intentando ser lo más resumido y lo más objetivo posible, porque frenar a un desastre como el que tenía Argentina, ponerlo en caja, es casi un milagro, pero ya el hecho de que haya logrado la firma de casi todos los gobernadores, salvo 5, tema importante, no estuvo el presidente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso sí es un tema significativo. Fernando Cortiñas, muchísimas gracias por atendernos, profesor del IE Business School, y por acercarnos a tu tierra. Un auténtico placer, tu balance. Gracias. Lo mismo digo, gracias. Gracias. Oye, balance de Argentina, Carlos, ¿con qué te quedas? Me parece que Milei está haciendo un trabajo excepcional. Por supuesto, hay cosas, como decía, hay caídos en el camino, y levantar un país que está en quiebra, con unas políticas de décadas, incluso casi de un siglo,
tremendas. No es nada sencillo, pero el éxito que está cosechando, a pesar de las críticas que está recibiendo desde España, son buenísimas. Ismael. Bueno, yo voy a resumir con 2 frases populares. Hay una que dice que para ganar hay que perder. Y otra que dice que para dar 2 pasos adelante hay que dar un paso atrás. Es lo que está haciendo Argentina y es la única opción que tenía. Les deseo suerte. José Luis. Pues yo le deseo mucha suerte, ¿no? Porque los argentinos son muy peculiares. Carlos Arenas, Ismael García de Santos, José Luis Fernández Santillana. Un auténtico placer. Gracias, chicos. Os veo en forma. Oye, Gracias, si no te veo, felices vacaciones. Un abrazo. Sí, son 2 semanillas. Adiós, chao, chao. Hasta ahora. Gracias. MAPFRE patrocina la información del tiempo. En la mayor parte del país se espera un tiempo estable con cielos mayormente despejados o poco nubosos. Sin embargo, pequeños frentes atlánticos afectarán al extremo norte peninsular, provocando intervalos nubosos y probables lluvias débiles y dispersas, que en general disminuirán al final del día. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en el extremo norte interior y en los sistemas central e ibérico, con la probabilidad de algún chubasco ocasional siendo más probable en la cara norte del Pirineo y en la Cantábrica occidental. En el norte de Canarias se esperan intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones débiles ocasionales en las zonas montañosas. MAPFRE ha patrocinado la información del tiempo. El verano siempre tiene sus heladitos, su solecito y sus planes para escapar del calor. Pues en Faunia tenemos un plan muy fresco para disfrutar en familia. Ven a bañarte con osos marinos en la bahía de Steller. Refrescarse junto a estos animales tan cariñosos y juguetones harán que este día sea inolvidable en Faunia. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moraleja, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. Capital Intereconomía. Finanzas, mercados. 8 minutos, llegamos a las 9 de la mañana. Preapertura, Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo viene el miércoles? Cuéntame. Pues parece que vamos a tener rebote después de las caídas de ayer. El futuro del IBEX 35 sube un 0,45% en una jornada en la que tendremos nuevas declaraciones sobre tipos de interés de Jerome Powell, que hoy comparece ante el Comité del Congreso. Ayer estuvo en el Senado. Dijo en la jornada precedente que son necesarios más datos positivos, es decir, que baje más la inflación antes de iniciar los recortes de los tipos de interés. Seguiremos pendientes de la situación política en Francia ante el bloqueo que se puede producir tras los resultados de las elecciones del domingo, y hoy tendremos cuentas financieras de la economía española que publica el Banco de España, corresponden al primer trimestre de este año. También vamos a estar muy pendientes de Enagas, que vende el 30,2% en Talgras al fondo de infraestructuras Blackstone, y por supuesto miraremos a Puig, próximo integrante del IBEX 35, y a Meliá Hoteles, que será quien deje su puesto en ese selectivo club. La prima de riesgo está en 77 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,32. En Europa, Paloma. Vienen los futuros en positivo después de la caída del día de ayer para la bolsa de Parisina, que se dejaba un 1,6. Hoy tenemos el futuro sumando un 0,30%. En Londres, avances del 0,35%, en el Eurostock del 0,40%.
40. Hoy tenemos prácticamente, son nulas las referencias macroeconómicas que tenemos en el viejo continente, pero sí que tenemos protagonistas en el plano empresarial. Nos vamos a fijar en compañías como Telecom Italia, porque SP ha elevado la calificación del operador italiano a B mayúscula por la venta de su red fija. También vamos a fijarnos en algunos bancos franceses como BNP Paribas, que ha firmado un acuerdo con una empresa francesa de inteligencia artificial, o Crédit Agricole, que recibe una mejora de precio objetivo por parte de Berenberg de 10,5 € a 10,75. Más cosas, ¿cuáles? Nos fijamos en los futuros americanos. A esta hora anticipan una apertura muy plana con una tendencia ligeramente positiva. Si nos fijamos también en Asia, tenemos cierre mixto en las plazas asiáticas, con la bolsa de Tokio subiendo medio punto porcentual, la de Shanghái cayendo un 0,6% y el Hansen de Hong Kong dejándose un 0,20%. Miramos también al mercado de divisas, al cruce del euro con el dólar, que hasta ahora lo tenemos en positivo para nuestra moneda en 1,0821. David Cortina, responsable de renta variable de Santander Private Banking. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. ¿Y al mercado hoy cómo viene? Bueno, mercado tranquilo, a falta de datos macroeconómicos importantes, viene con ligero rebote después de las caídas de ayer y pues sin datos relevantes esperamos que se coticen noticias de compañías como la revisión del IBEX, de Puig, favorable a la entrada en el IBEX, Meliá, que lo veríamos como una gran oportunidad si corrige, ayer bajó un 3%. Y luego noticias pues de Grifols, que seguimos viendo a ver si al final se lleva a cabo la OPA por parte de Brookfield y de la familia. En IAG, una fuerte subida de recomendación de vender a comprar por un broker extranjero. En Agas, noticias positivas. Y luego Volkswagen, hemos visto también un profit warning, unido a los dos que vimos ayer de Gasol y de BP. Pues esperamos una reacción negativa por parte del mercado porque ha bajado sus previsiones de ingresos y de márgenes del 7,5% que tenía al 6,5-7%. El mercado está muy sensible y muy expectante de resultados empresariales porque hemos tenido alguna compañía europea como BP, como Dassault, que han revisado a la baja sus expectativas. ¿En Europa pueden pinchar las cuentas de las compañías cotizadas? Estamos justo en periodo de profit warning. Como hemos dicho, Volkswagen esta mañana anunció ayer a cierre de mercado y sí que podemos ver alguna revisión a la baja en determinados sectores, sobre todo sectores ligados al crecimiento económico. En cuanto a sectores ligados a tipos altos como financieros, pues o compañías que tienen un elevado nivel de caja, creemos que los resultados en la tendencia va a seguir la de la primera línea de primer semestre de este año y va a seguir siendo favorable. Mañana tenemos resultados de PepsiCo, Delta Airlines y a partir del viernes la banca americana. En España la semana que viene empieza Bankinter, que como decíamos al sector financiero sí que seguimos pensando que lo va a hacer muy bien. Dos cositas más. La OPE publica hoy su informe mensual sobre la situación del petróleo. ¿Qué esperas del crudo? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, lo que estamos viendo es que la desaceleración económica está haciendo que la demanda baje, con lo cual recortes de la oferta tienen un efecto muy puntual en el precio del petróleo, pero al final se impone la demanda y llevamos 4 días consecutivos con caídas del precio del petróleo. No esperamos, aunque en el corto plazo cualquier noticia de la OPEP pueda afectar, no esperamos que el petróleo supere los niveles actuales a lo largo de este año. Y hoy hemos conocido dato de inflación en China. ¿Qué te ha parecido la cifra y cómo ve China? Bueno, siguen siendo datos muy débiles, en torno a 0, con 5 meses consecutivos datos muy flojos que ponen en duda la recuperación económica de China, flirteando con la deflación. Esperamos que además pues en el corto plazo el Banco Central pueda seguir bajando tipos para estimular la economía americana. Vemos datos muy débiles por parte de China. Muy bien, pues David Cortina desde Santander Private Banking. Un placer. Gracias. Buen miércoles. Gracias, Susana. Adiós, chao, chao. Para entender la actualidad hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía, desde las 7 de la mañana con Susana Criado. Radio Intereconomía. Madrid es una ciudad amable, abierta, llena de vida, un lugar perfecto para vivir. Normafin, tu inmobiliaria especializada y de confianza en el corazón.